Hola a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es de la tarea de 2 de cálculo 1. Esta tarea es sobre sucesiones, entonces el ejercicio es el inciso A del número 5, el cual dice, hay que demostrar que las siguientes sucesiones no convergen cuando n tiende a infinito. El inciso A, repito, es la siguiente sucesión, coseno de n por pi. Aquí dice n por pi. Entonces, hay que mostrar que esta sucesión no converge cuando n tiende a infinito. Pues como podemos ver, esta sucesión en realidad es la sucesión, dado que empezamos en 1 y así sucesivamente con los números naturales, pues coseno de 1 por pi, que es coseno de pi, es menos 1. Después continuaríamos con el 2. El coseno de 2pi es 1. La siguiente sería el coseno de 3pi, que es menos 1, etc. Entonces esta sucesión en realidad solo está formada por el menos 1 y el 1, es decir, por estos dos numeritos. El menos 1 corresponde cuando n es impar y el 1 corresponde cuando n es par. Entonces, será muy sencillo demostrar que el límite no existe. Lo haremos a través de la definición, es decir, negándola. Recordemos rapidísimo qué significaría que si existiera el límite. Que el límite exista significa, pues, que la sucesión converge a un número real que le llamamos L propuesto, cuando tu número natural de la sucesión tiende a infinito. Eso significa, ya lo saben en términos de la famosísima epsilon, que para toda epsilon podemos encontrar una n en los naturales que va a depender de esa epsilon, tal que como pueden ver, los términos de la sucesión que sobrepasen esa n que tú escogiste, que se le suele llamar n mayúscula, pues la diferencia entre esos términos y el supuesto límite propuesto debe ser pequeña. Su negación, pues ahorita la vamos a ver. Su negación tiene mucho que ver con que vamos a encontrar términos de la sucesión tal que el límite propuesto va a ser mayor o igual que una cierta epsilon. No menor estricto, sino más bien mayor o igual. Entonces comencemos. Para ello lo dividiremos en 3 casos. ¿Cuáles serán esos 3 casos? El primero, cuando el límite propuesto sea 1, es decir, veremos que eso no puede ser, que aquí no hay convergencia. Cuando el límite propuesto sea menos 1, también veremos que aquí tampoco hay convergencia. Y cuando el límite sea cualquier otro que no sea ni 1 ni menos 1, también veremos que no hay convergencia. Es muy sencillo, repito. Para ello lo que haremos será ver que siempre es posible encontrar un número llamado epsilon 0, un número real, tal que esta sucesión, es decir, la sucesión de coseno de n veces pi, Sn, menos el supuesto límite en cada uno de estos casos. Primero haremos el caso A, que el supuesto límite sea 1. Entonces veremos que los términos de mi sucesión menos el 1 siempre resultan mayores o iguales que una cierta epsilon 0 propuesta. Propongamos esa cierta epsilon 0 como 2, o puede ser inclusive 1, pero en este caso nos funciona el 2, un caso extremo. Entonces, fíjense, recuerden que estamos en el inciso A, es decir, vamos a ver que el límite no puede ser 1 de la sucesión de coseno de n veces pi. ¿Por qué no puede ser 1? Pues muy sencillo. Repito, si veremos que existe una epsilon 0, tal que para toda n en los naturales, siempre podemos encontrar un término de la sucesión, tal que ese término, le estamos llamando S sub n, menos tu supuesto límite, que es 1, siempre va a ser mayor que 2 o igual que 2. Entonces, es muy sencillo, tomemos n impares, ¿ok? Tomemos n impares y entonces en esa subsucesión tomada, es decir, coseno de n pi con n impar, lo dijimos en un principio, los valores de la subsucesión tomada con n impar serán siempre menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, para n impar, vamos a escribir, tomamos la subsucesión Sn con n impar.
Entonces estamos tomando la subsucesión que siempre para el coseno de n veces pi con n impar, esto siempre me va a dar menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, pues, ¿cuánto valdrá la diferencia para todos los m impares que sean mayores que, pues, cualquier n impar? Cualquier n impar, ¿ok? Mayores o iguales que en m impar. Pues tomémoslo, entonces nos quedaría SM menos, déjenme tomar otro plumín, me quedaría SM menos 1, como m es impar, pues entonces mayor que cualquier otro impar. Dense cuenta que aquí no importa que la n sea grande o chica, la n mayúscula. Siempre puedes encontrar una n impar y una m impar mayor que esa n impar. Entonces, SM como m es impar, pues va a dar menos 1. Y el valor absoluto de la diferencia con 1 va a ser 2. Entonces, claramente, perdón, menos 2. Y valor absoluto 2. Claramente 2 es mayor o igual que 2. Y eso siempre va a ser así para toda m impar mayor que n impar. Entonces, siempre sucederá que existirá un epsilon 0, en este caso 2, tal que no podemos acotar la diferencia de los términos de la sucesión, en este caso S sub n, impares. Espero se haya entendido y si no, escríbanmelo por favor, ¿ok? Voy a tomar otro plumín, S sub n impares. Ahora bien, vámonos al caso B, es decir, si el supuesto límite fuera menos 1. ¿Qué pasaría en este caso? Pues vamos a encontrar de manera análoga muchísimos términos S sub n, tal que S sub n menos el menos 1, es decir, S sub m más 1, porque menos por menos 1 me daría más 1, me da igualmente mayor que otra epsilon 0. ¿Qué creen? Nos sirve la misma epsilon 0, es decir, nos sirve epsilon 0 igualita que el caso anterior, es decir, igual a 2. Solo que ahora tomaremos la subsucesión con n par. Entonces, tomamos la subsucesión con n par. ¿Ok? Entonces voy a escribirlo aquí. N par. Aquí dice n par. Estoy buscando que no me dé el reflejo de la luz. N par. Entonces, si m es par, entonces para toda m par mayor o igual que n, aquí la n mayúscula que nos sirve es una n par, ¿qué va a pasar? Pues que S sub m menos menos 1 apostamos que va a ser igualito a 2, o sea, estrictamente mayor o igual que 2. Perdón por decirlo de estrictamente, va a ser mejor dicho 2 es mayor o igual que 2. Entonces, SM como m es par, pues nos queda 1, menos menos 1 nos queda más 1. Entonces 2 efectivamente es mayor o igual que 2. Y el otro caso, es decir, si el límite supuesto no es, ya demostramos que no puede ser 1, ya demostramos que tampoco puede ser menos 1, ¿qué sucede si el límite es cualquier otro número que no sea ni 1 ni menos 1? Pues será también sencillo demostrar que la distancia siempre queda mayor o igual que una cierta epsilon 0. Fíjense, solo que aquí epsilon 0 pues no tendría por qué ser 2. Fíjense, dado que los términos de mi sucesión siempre son o 1 o menos 1, pues restándole, perdón, Sn siempre son 1 o menos 1, pues restándole cualquier límite en donde L no sea ni 1 ni menos 1, cualquier otro, un cierto L estrella, recordemos que no es 1 ni menos 1, entonces este número es estrictamente mayor que 1 o estrictamente menor que menos 1. Entonces el valor absoluto de esto siempre va a ser estrictamente positivo. Es decir, se entendió nuevamente, va de nuez. Si Sn es 1 o menos 1, pues entonces al restarle un número que jamás va a ser 1 o menos 1,
Es decir, L siempre va a ser, lo voy a escribir aquí abajo, estamos en el tercer caso, es decir, en el inciso C. Aquí ya no aplica lo de par e impar. Fíjense, inciso C, el límite propuesto no es 1 ni es menos 1. Entonces, ese límite propuesto, dado que no es 1 o es menos 1, sin pérdida de generalidad, tomemos el caso mayor que 1. Entonces, si ese límite es estrictamente, este límite es mayor que 1, pues entonces, a la hora de tomar el valor absoluto de Sn menos el 1, o bien L menos Sn, que es el mismo valor absoluto, por cierto, ¿ok? 1 menos Sn es el mismo valor absoluto que Sn menos 1. Entonces, esto siempre va a ser estrictamente positivo. Es decir, esto me queda estrictamente mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ese límite menos Sn siempre me quedaría estrictamente positivo. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un número real estrictamente positivo? Pues por la propiedad arquimediana, bla, 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 existe un número natural tal que 1 sobre ese número es estrictamente más chiquito que esto que me estás dando, pues esta es la epsilon que nos sirve, ¿ok? Esta la llamamos epsilon 0, la que nos da la propiedad arquimediana, y así hemos encontrado una epsilon 0 que siempre va a resultar tal que el valor absoluto de la diferencia de mi límite propuesto menos los términos de mi sucesión, no importa si esta n es par o impar, tenemos los dos casos. Esto va a ser estrictamente mayor que epsilon sub 0, es decir, se va a cumplir que esto es menor que epsilon para toda epsilon. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque dada la propiedad arquimediana, esto es mayor que 1 entre m para una cierta m, y eso es mayor estricto que epsilon 0, que es un número positivo. Entonces, esta diferencia no la podríamos hacer tan pequeña como querramos. Bueno, espero que se haya entendido. Me acabé tardando más de 10 minutos, yo solo quería 10 minutos, pero eso es para demostrar, repito, que el coseno de pi n, que es la sucesión menos 1, 1, no converge, es decir, no tiene límite no tiene límite, es decir, el límite no es ni 1 ni menos 1 ni cualquier otro número real. Lo hicimos negando simplemente la definición. Nos vemos en el siguiente video en donde haré más incisos.